A ver. En Build, abrimos las tablas y dentro del menú de tablas, es muy interesante para este tipo de cosas, vamos a Inflows, me va a abrir todos los inflows, ¿vale? Y lo que tenemos que comprobar es que todas ellas tienen un manhole de salida. Es lo que tenemos que ver. Vamos a ver cómo vemos esto. Vemos que todas deben tener un outgoing item, debe tener asociado un punto de salida, ¿vale? Puede que más de una cuenca esté conectado a un mismo elemento de salida, pero todas ellas deben tener al menos un elemento de conexión. Y esto vemos que ahora mismo lo tenemos hecho correctamente y vemos que por lo tanto nuestra red en principio ahora mismo tiene una conectividad de efectos de cuencas y estructuras de unión que es consistente con nuestro modelo, con nuestro layout y consistente con el grading en base al cual hemos definido nuestra superficie asociada. ¿Vale? Luego veremos cómo podemos utilizar las cuencas, las tablas, para definir los parámetros fundamentales de los elementos de nuestra red. En el caso de las cuencas, por ejemplo, el coeficiente de escorrentía. Como podría, inicialmente voy a considerar un valor de 100, voy a considerar que todas las superficies son absolutamente impermeables, pero si yo quisiera cambiar todas ellas y asignarles un 90, pues le doy aquí, las selecciono todas y, a ver, vivo un 90, le doy igual y me ha asignado 90 a todos. Si quiero subir un 5%, le doy escribo un 5, le doy un más y me sube un 95. Si quiero poner un 100 en todas, vuelvo a escribir un 100, le doy un 100, perdón, le doy igual y pongo un 100 en todas. Igual lo mismo puedo hacer con el coeficiente volumétrico de escorrentía, con el tiempo de concentración inicial, en fin, con el método de cálculo de la escorrentía, ¿vale? Quiero establecer diferentes métodos de cálculo de la escorrentía o quiero, bueno, igualarlo para todas, pues estas son algunas de las ventajas que empezamos a ver en la gestión por tablas. Igual pasa con las uniones, con las Stormwater Controls o con las conexiones. ¿Vale? Podría hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí hemos visto la introducción preliminar de cuencas y la importancia de su conectividad con las diferentes estructuras de unión del modelo.